Medios colombianos informaron de la captura de Jacobo Bucaram, quien luego desmintió el hecho a través de un video. Están dañando mi honra, mi dignidad. Alexis Mera fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, donde cumplirá con la sentencia impuesta tras ser declarado culpable en el caso Sobornos 2012-2016. Fiscalía General del Estado formuló cargos por el delito de homicidio contra 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo por la muerte de 3 uniformados en el 30S. Mataron a Juliana. Ese man me pegó un tiro en la cabeza, padre. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Indignación en Colombia por la muerte de un civil a manos de un militar. Utilizan perros adiestrados para detectar a personas con COVID-19 en aeropuertos de Finlandia. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Queridos televidentes, muy buenas noches y sean bienvenidos. Así es, y mucha atención porque en breve decomisan cerca de 2 toneladas de droga en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. Los detalles más adelante. Y en instantes liberan a ecuatoriano que estuvo secuestrado 4 días en Colombia. Se lo contamos en pocos minutos. Y así iniciamos la noche de este jueves. Un medio de comunicación colombiano anunció que Jacobo Bucaram Puley fue capturado en Medellín. El hijo del exmandatario Abdalá Bucaram, que es buscado por la justicia ecuatoriana por 2 delitos, publicó un video en su cuenta de Twitter indicando que no está detenido. Los detalles a continuación. 19:23 y el medio de comunicación colombiano Radio Caracol hizo una publicación que titula: Capturan en Colombia a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano. Lo redactó el periodista Orlando Villamar, detallando que pudo establecer que fue detenido en Medellín por ser requerido en nuestro país por la justicia y porque se encontraba de forma ilegal en Colombia, y que fue un procedimiento entre la Policía Nacional y Migración Colombiana la tarde de ese jueves 24 de septiembre, y menciona de una posible expulsión en caso de no ser requerido por Ecuador. Inmediatamente de esa noticia se hicieron eco varios medios de comunicación ecuatorianos, pero media hora después, el mismo Jacobo Bucaram lo desmintió en su cuenta de Twitter y con un video que lo colgó en redes sociales. Estoy totalmente libre, 24 de septiembre, 8 de la noche. Aún se desconoce dónde se encuentra y tampoco hay un pronunciamiento de la ministra de Gobierno sobre lo que se ha generado ese jueves. Jacobo Bucaram Puley es acusado por la Fiscalía por el delito de tráfico de bienes patrimoniales, también por asociación ilícita en la venta ilegal de medicinas, junto a sus hermanos Dalo y Michelle y su cuñada Gabriela Pazmiño, informó Charlie Pisa. Alexis Mera, ex asesor jurídico en el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado desde Guayaquil, donde permanecía bajo arresto domiciliario, hasta la cárcel de La Tacunga, donde cumplirá con la sentencia impuesta tras ser declarado culpable en el caso Sobornos 2012-2016. Aún eran horas de la mañana cuando el exfuncionario público abandonó su domicilio en el norte de Guayaquil. Escoltado por más de una decena de agentes policiales, de allí fue trasladado hasta la Policía Judicial del Guayas y sin tanto resguardo ingresó hasta estas dependencias. Soy un perseguido político, no he robado un centavo, no he cogido dinero de nadie y solo me voy preso por mis ideas. Soy un preso de conciencia, eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta que me está persiguiendo. Aquí se cumplieron los protocolos, se le hizo el examen médico pertinente, el registro dactilar en lo que respecta al tema de criminalística. Esta tarea tomó más de 1 hora en el interior de la PJ. Desde allí lo prepararon con la indumentaria adecuada para luego proceder con su traslado definitivo hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Norte de Cotopaxi. Yo no voy a ir a ningún centro de salud, yo voy a ir a la cárcel porque cumplo con mi deber y he dado la cara en este país. Acá está el vehículo. Pero la persecución política ha llegado a que tengan que enfrentar la cárcel, la voy a enfrentar con honor, porque para mí la cárcel es un honor. Mera fue detenido el 31 de mayo del 2019 como parte de las investigaciones en torno a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Desde el mes de julio de este año cumplía con el arresto domiciliario, hasta que la mañana de este jueves se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Juzgamiento, que daba paso a las sentencias de los 20 culpables en el caso Sobornos 2012-2016. Está hecho cargo en este caso un equipo del GOE, las personas responsables en este caso también de la Policía Judicial. Informó José Morales. Y tras la ejecución de la sentencia en el caso Sobornos, Viviana Bonilla perderá la dignidad de asambleísta. La legislatura ya fue comunicada de la resolución de la Corte Nacional de Justicia. Lo que procede una vez la presidencia de la Asamblea Nacional fue notificada del fallo de la Corte Nacional de Justicia respecto de la sentencia de 8 años que Viviana Bonilla deberá pagar por ser hallada culpable del delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016, es la principalización de su alterno. Lo que corresponde es que el presidente ponga en conocimiento tanto aquella notificación cuanto el informe de asesoría jurídica al CAL, a fin de que se proceda en forma inmediata a la principalización del asambleísta alterno, que es el señor Rodrigo Collaguazo. Con ello se sobreentiende que Bonilla dejará de ostentar la dignidad de asambleísta. El órgano legislativo deberá cesarla en funciones, por lo que su alterno pasará de forma titular a ocupar su curul. Y por supuesto, ejecutar todas las acciones de orden administrativo para que esa principalización funcione cabalmente en cuanto al derecho de participar en el plenario, la curul electrónica, la comisión a la que pertenece y por supuesto su salario. Será este viernes o máximo el primer día hábil de la semana siguiente que el Consejo de Administración Legislativa tomará conocimiento del tema. Posteriormente se seguirá con el trámite legislativo que se marque en el artículo 115 de la ley que rige al Parlamento. Viviana Bonilla, además de alcanzar la dignidad de asambleísta, fue gobernadora del Guayas en 2012 y secretaria del Ministerio de la Política en 2014. Informó Javier Rosero. Se liberan a ecuatoriano que estuvo secuestrado 4 días en Colombia. Se lo contamos en pocos minutos. Dictan arresto domiciliario a alias Papá, supuesto cabecilla de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, desarticulada la madrugada del miércoles. Al resto de la organización, que operaba en 3 provincias del país, se le dictó prisión preventiva. A 6 de los 7 detenidos se les dictó prisión preventiva de 90 días por el delito de delincuencia organizada, mientras que a uno de ellos, identificado como alias Papá, quien sería el cabecilla de la organización, se le ordenó arresto domiciliario. El motivo: por tener 65 años y ser considerado adulto mayor. Ellos acopian droga para después embarcarlas camufladamente en los contenedores del puerto para que estos salgan fuera de territorio nacional. Esto es realizado por la Unidad de Delitos Transnacionales. La operación se ejecutó en 3 provincias. La desarticulación de la estructura delictiva se realizó durante el operativo Victoria 962, efectuado en Manta, Santo Domingo, San Borondón y Guayaquil. En el desarrollo de la operación policial se han realizado la cantidad de 10 allanamientos, la detención de 7 personas, todas ecuatorianas, varios de ellos con antecedentes. De igual manera hemos encontrado e incautado $140.000 americanos, los mismos que estaban en poder del líder de la organización. Hemos realizado la incautación de 5 vehículos. 2 de los detenidos son hijos del supuesto líder de la organización, quien tenía aparentemente su centro de operaciones en la ciudad de Manta. Informó Jorge Salazar. Y 2 sujetos fueron arrestados como sospechosos de un intento de atentado al alcalde de Pueblo Viejo, Marcos González. Los detalles en la siguiente nota.
El alcalde de Pueblo Viejo, Marcos González, salió la mañana de este jueves de su provincia Los Ríos, con destino a Guayaquil. Sin embargo, a la altura del peaje de Yaguachi, el conductor de su vehículo se percató que un sujeto en una moto de alto cilindraje y otro en un auto con placas falsas lo seguían por más de una hora. Ellos corrían, nosotros corríamos, ellos corrían. Ellos se detenían, nosotros nos deteníamos. Hasta cuando al llegar al cruce de Mamanica, ¿ya? Él quiso salir, nosotros íbamos por el carril que íbamos a adelantar a un tráiler y él quiso salir como para cerrarnos, pero como yo venía en un vehículo más rápido, pudimos salir. Cuando más adelante, al llegar a la autopista, antes de llegar a Milagro, resulta de que el que va en la moto le hace seña a él que se orille y que se aguante. Ante la presunta amenaza, el alcalde González llamó al EQ 911. Con la ayuda de agentes de la CTE y de la Policía Judicial, capturaron a los supuestos implicados, que no portaban armas de fuego ni registraban antecedentes penales. Los sospechosos están bajo custodia policial tras la denuncia presentada por el funcionario público. Son oriundos del cantón Babahoyo, de Pueblo Viejo. El señor fiscal, debemos de recabar todas las evidencias, se tomó contacto y ya se calificó tanto con la señora jueza con él por el delito de intimidación. Los retenidos serán sometidos a audiencia de formulación de cargos, informó Maite Morán. Tras 72 horas de su detención, el piloto Franklin Lara recuperaría su libertad luego de que su abogado obtuviera un habeas corpus debido a la caución hipotecaria que fue calificada el 1 de septiembre. Lara es uno de los imputados por presunto fraude procesal en el intento de fuga de Daniel Salcedo y otros acompañantes en una avioneta que se accidentó en Perú. La acción de habeas corpus fue solicitada a primera hora de este miércoles porque, según el abogado del piloto Franklin Lara, su aprehensión no procedía por ningún lado. El juez abogado Juan Carlos Terán concedió la caución mediante una garantía prendaria, hipotecaria, de que se actualice el valor de un bien inmueble de los padres de Franklin, donde el bien supera ampliamente los $50.000. Enfrenta una instrucción por el presunto delito de fraude procesal al ser uno de los ocupantes de la avioneta que trasladaba a Daniel Salcedo, su pareja y otros acompañantes. Se estrellaron en la frontera peruana a inicios de junio, en un intento de fuga, según la Fiscalía. Yo esperaba que a esta hora ya la jueza hubiese enmendado su hierro jurídico, porque es un error judicial. La diligencia se llevó a cabo a media mañana de este jueves. De manera paralela, la ministra de Gobierno advertía. Pero cuando hay una boleta de captura, la policía busca a las personas, las detiene y las lleva ante un juez. Ese es el procedimiento normal. Si un juez decide otra cosa, nosotros respetaremos esa orden de juez. Vía telefónica, el abogado de Franklin Lara confirmó que en horas de la tarde le concedieron el habeas corpus y que su excarcelación se concretaría en las próximas horas. Informó Jorge Escobar. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el delito de homicidio en contra de 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo por la muerte de 3 uniformados el 30 de septiembre del año 2010. No se descarta la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa también sea procesado por este hecho. A pocos días de cumplirse 10 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y a 6 días de la prescripción de la acción penal por la muerte de los uniformados Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortés, la Fiscalía General del Estado da un giro para que arranque un nuevo proceso bajo la figura de homicidio. Con la formulación de cargos se ha interrumpido ya la prescripción y durante este tiempo vamos a aportar con elementos en conjunto con los procesados de cargo y de descargo a fin de encontrar la verdad de los hechos. La imputación penal durará 90 días, tiempo en el cual los 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Egel P., deberán demostrar su inocencia.
¿Ellos estuvieron en el operativo o estaban coordinando el? Fueron parte del operativo, fueron parte de la incursión en el hospital de la Policía Nacional y que de acuerdo a los estándares y convenios internacionales no se puede realizar ese tipo de intervención en casas de salud. Hechos registrados cuando el expresidente Rafael Correa fue evacuado del hospital de la Policía Nacional, lo que le podría generar un nuevo proceso penal. Si aparecen más elementos de convicción, podría ser que se podría dar una reformulación de cargos contra la persona directa que emitió la disposición para que se incumpla la orden de operación de una salida del hospital de la policía, como es Rafael Correa Delgado. Para la defensa de los imputados no existirían argumentos legales que sustenten la acusación. Cree que no existen argumentos, más sin embargo, respetamos como el que más las decisiones judiciales, vamos a enmarcarnos en un procedimiento legalmente establecido y en su momento oportuno se verán los resultados. Vale decir que el Código Penal con el que están siendo ellos procesados no determina una autoría mediata, sino una autoría directa, por lo tanto deberían estar aquí las personas que presuntamente han disparado el arma con la que fueron asesinadas las personas, pero eso no consta acá, entonces no sé cuál va a ser el nexo causal que tenga Fiscalía. Como medida cautelar contra los 5 se dispuso la presentación cada 15 días ante la Fiscalía General del Estado y prohibición de salida del país, informó Héctor Romero. Mientras que en Colombia existe una nueva polémica luego que una persona murió por el disparo de un militar cuando se desplazaba en automóvil con su pareja por una carretera del suroeste de ese país. El hecho fue repudiado por el presidente Iván Duque. Mataron a Juliana. Ese man le pegó un tiro en la cabeza, padre. Estos son los gritos del hombre que filma con su celular a su pareja muerta en el asiento de copiloto, mientras unos 5 soldados rodean la escena. ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La víctima de 35 años iba en un vehículo junto a su novio cuando de repente vieron salir a los soldados del costado de una vía que comunica a los municipios de Miranda y Corinto, en el departamento del Cauca, azotado por la violencia del narcotráfico. Un testigo relató los hechos. Salieron del monte, estos sujetos, los soldados salieron del monte corriendo, del monte, por toda esta orilla de esta cinga, salieron hacia la vía, salieron corriendo. Uno que hace, uno ve gente corriendo y que pare. Cuando el man llega y saca el fusil del lado y y pega como 3 pepos al lado. El ministro de Defensa de Colombia señaló que el personal involucrado en el homicidio será cesado del cargo. Actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército Nacional, y no se toleran. De su lado, el presidente Iván Duque condenó el hecho a través de su cuenta de Twitter y dio a conocer que ha ordenado todo lo necesario para una investigación con celeridad y señaló que el responsable debe recibir un castigo ejemplar, informó Wilber Quiñones. Liberan a un ciudadano ecuatoriano que permaneció secuestrado 4 días en la ciudad colombiana de Ipiales. Sus captores solicitaban $20.000 para su liberación. Instituciones de ambos países participaron en el rescate. Un emotivo encuentro se realizó esta tarde en el puente internacional de Rumichaca. Dani Pacho Mina, de 37 años, se encontraba desaparecido desde el pasado 21 de septiembre, cuando salió de su casa ubicada en Quito, rumbo hasta Ipiales. Pasó por La Trocha y se contactó con este grupo de personas que se hacían pasar por disidentes de las FARC. Una ACE y Gaula del Ejército de Colombia, tras varias operaciones, lograron encontrarlo en una casa abandonada y hoy lo entregaron a sus familiares. Desarrollando una operación antisecuestro, en la cual se logra la liberación de un ciudadano ecuatoriano que había sido secuestrado y traído al municipio de Ipiales. La víctima de este secuestro fue engañado por esta banda delincuencial al hacerle creer que le iban a realizar un préstamo de dinero. Solicitaban $20.000 por su rescate. Tengo unos negocios de abarrote en Quito. Yo venía acá a Colombia a ver una encomienda, pero aquí un amigo me cogió aquí pasando trocha. Y que yo fui confiado por la amistad y salí con eso. En el operativo que realizaron los uniformados se logró la detención de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes eran los custodios del ecuatoriano. Las investigaciones continuarán para dar con la ubicación del resto de integrantes de esta banda delictiva, descartando que se trate de grupos guerrilleros. Bueno, la película fáctica que utilizan es engañar a los ciudadanos ecuatorianos, haciéndoles creer que se van a realizar negocios productivos en el sector de frontera, como venta de productos nacionales y préstamos en efectivo. Esos son los tipos de artimañas que utilizan. Familiares de la víctima agradecieron a los uniformados tanto de Ecuador como de Colombia por la oportuna intervención y el rescate que se ejecutó sin ningún tipo de contratiempo. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa
Miriam Enríquez. La ministra de Gobierno solicitó información sobre las inversiones del ISPOL a cargo de la compañía de valores de Cevale tras denunciar presuntas irregularidades en la adquisición de papeles sin respaldo. El perjuicio superaría los 800 millones de dólares. Jorge Escobar nos reporta. Es otro presunto latrocinio que ocupa a la ministra por un perjuicio al ISPOL que asciende a 800 millones de dólares en operaciones bursátiles efectuadas por el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores. Hoy llegó a las oficinas de Guayaquil a pedir cuentas. ¿Qué tiene de Cevale en su custodia que los documentos que en el portafolio constan como bonos del Estado ecuatoriano sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador? Ya más adelante el de Cevale tendrá que explicarles a sus propias autoridades de control cómo podía tener en custodia bonos. De Cevale adquirió papeles de 4 empresas, aparentemente sin ningún respaldo financiero. Nuestro principal interés es recuperar el dinero y que se esclarezca quiénes son los responsables para que la justicia determine qué es exactamente lo que sucedió. Una de las cabezas identificada por la secretaria de Estado es Jorge Osvaldo Cherres, quien estaría al frente de las empresas IFCorp y HYBF. Sabemos que se ha revocado su visa, es lo único que se conoce hasta el momento. Las investigaciones y los procesos judiciales tienen su propia vía, así que habrá que esperar que esas vías se activen plenamente para poder responder su pregunta. Tras una investigación interna solicitada por el Ministerio de Gobierno, se entregó una lista de generales, tanto en servicio activo como pasivo. Según el comandante de la Policía Nacional, no habrá espíritu de cuerpo para nadie. ¿Está en juego la seguridad de los policías, la adquisición incluso de seguridad? Gracias, la pregunta, Jorge, no. Todas las prestaciones del Instituto de Seguridad están garantizados en una norma. Tenemos nosotros hasta el momento solvencia y liquidez como para poder cumplirlos, pero en el caso de que se requiera, se necesitare, corresponde por ley al Estado proveerlo. La interventora deberá entregar su primer informe en los próximos días. Según las autoridades, el presunto fraude financiero golpearía además al BIES y el Fondo del Magisterio, informó Jorge Escobar. Y en ese mismo tema, un grupo de policías en servicio pasivo anunció acciones legales ante la presunta estafa millonaria que se investiga en las inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. La presunta estafa de 532 millones de dólares que se investiga en las inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional preocupa a los uniformados en servicio pasivo. Vamos a emprender acciones legales en contra de los funcionarios del ISPOL de todas esas fechas. Los aparentes movimientos irregulares de los fondos del ISPOL se habrían producido en 2 operaciones realizadas en el año 2015 hasta el 2017. Nos llama la atención que recién en el año 2020, luego de cuántos años, salga a la luz este desfalco millonario. Observación que también lo comparte la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Durante muchos años, los órganos de control aparentemente no se dieron cuenta que esto estaba funcionando o que esto no estaba funcionando de manera correcta, y eso también tendrá que ser investigado y es parte de lo que estamos exigiendo de las autoridades. Los policías en servicio pasivo exigen también que se dé seguimiento a los movimientos financieros que realizó Jorge Cherres, más conocido como El Mago. Dicho empresario habría recibido a través de 2 entidades financieras privadas los 532 millones de dólares. Queremos saber él a quién más depositó. Si depositó tal vez a algún funcionario del ISPOL, si depositó tal vez a alguno de los directivos, eso es tremendamente importante. Las autoridades han garantizado que el dinero que pertenece a los policías no va a ponerse en riesgo. A pesar de todo eso, la jubilación de nuestros policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago. En medio de las dudas, las investigaciones avanzan para recuperar el dinero y dar con los responsables, informó Valeria Navarro. Y en otro tema, Finlandia ha desplegado perros adiestrados para detectar coronavirus en el principal aeropuerto internacional del país nórdico, en una medida que estará en ensayo durante 4 meses como alternativa al método ordinario de prueba, que podría ser económico y rápido además para identificar a viajeros contagiados. Los pasajeros que aceptan
que se les haga una prueba gratuita conforme al programa voluntario en Helsinki. No tienen contacto físico directo con el perro. Se les pide que froten su piel con una toalla que es puesta en un frasco y se lleva al can que se encuentra en una cabina separada. Los perros fueron antes adiestrados para que detectaran cáncer, diabetes y otras enfermedades. Es momento de una primera pausa comercial, pero al volver les tendremos todos los detalles. La explosión de un camión cisterna que provocó la muerte de 23 personas. Entérese dónde al volver. Acompáñenos en un recorrido por Guayaquil en bicicleta. Un nuevo medio que toma fuerza en la ciudad. Y es la idea que el guayaquileño conozca su ciudad más profundamente con unos datos que no los vas a encontrar ni en el colegio ni en Wikipedia, para que cuando la gente termine de hacer su recorrido se dé cuenta de lo hermosa que es su ciudad y repita con nosotros: Guayaquil me gusta. Es una forma de hacer deportes y reactivar el turismo. Este viernes en su informativo La Noticia a las 22 horas. La policía decomisó casi 2 toneladas de droga que estaban listas para ser enviadas a países de Europa y Norteamérica desde una fábrica procesadora de mariscos en Montecristi, provincia de Manabí. 3 personas fueron detenidas por este caso. Camuflados en calamar y pescado de exportación, así la policía decomisó casi 2 toneladas de droga que estaban dentro de una empresa procesadora de mariscos ubicada en la vía Los Bajos, Montecristi, provincia de Manabí. Se procede con el decomiso de 1.800 kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que fueron encontradas justamente al interior de este galpón donde se estaba procesando calamares y otros tipos de mariscos como las caritas para exportación fuera del país. Tras 2 meses de seguirles la pista, la Unidad Nacional contra el Tráfico para el Consumo Interno encontró parte del cargamento listo para ser enviado a través de contenedores vía marítima a mercados de Europa y Norteamérica. La distribución teníamos parte en una caleta que había sido ya desenterrada, parte que ya había sido camuflada en los mariscos y otra parte que estaba en proceso de organización para ser camuflada. 4 allanamientos se realizaron en los cantones de Manta y Montecristi. 2 viviendas, una empresa y un galpón fueron intervenidos. 3 personas, todas ecuatorianas, fueron detenidas. Mar Pez Sociedad Anónima. También se procedió con la aprehensión de 3 personas que eran parte de la empresa y también de la organización delictiva que estaba laborando en esta empresa. El cargamento ingresó desde Colombia, se acopiaba en Montecristi, desde donde se distribuía para el consumo local y la exportación a varias organizaciones narcodelictivas. Que llegó de Colombia acá al Ecuador, tuvo una ruta diferente cada uno de los embarques para llegar acá a Manta. Luego a Montecristi, donde ha sido acopiado y tenemos aquí ya la evidencia. La droga tenía varios logotipos y su valor en el mercado internacional alcanza los $54 millones. Pues tiene una bandera con la palabra Rusia, bandera con la palabra Italia, signo TM, símbolo 4 aros. Entonces tiene diferentes logos que están marcados. Aparentemente con esto significa de que iba a ser direccionado a diferentes organizaciones delictivas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en otros temas, el binomio presidencial por la izquierda democrática integrado por Javier Herbas y Sara Gijón acudió al Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura. Los postulantes deberán esperar al menos 5 días para saber si sus nombres constarán en la papeleta electoral. Identificados con el tradicional naranja, simpatizantes de la izquierda democrática, listas 12, acompañaron hasta el Consejo Nacional Electoral CNE al binomio presidencial Javier Herbas a la presidencia y Sara Gijón a la vicepresidencia para cumplir con el requisito de solicitar el inicio del proceso de inscripción de la candidatura. Proponemos a todo el Ecuador un modelo de desarrollo basado en la exportación. Hasta este jueves son 3 binomios que han acudido a las dependencias del CNE para literalmente obtener el pasaporte que les permita participar en las elecciones presidenciales. Primero lo hizo por Democracia Sí, Gustavo Larrea, Alexandra Peralta, por Creo, Guillermo Lazo, Alfredo Borrero y por la izquierda democrática, Javier Herbas, Sara Gijón. A ellos se suma vía telemática por Centro Democrático, Andrés Arauz, Rafael Correa, todos con similares propuestas. Una oportunidad de oro para todo nuestro país, para redireccionarnos positivamente, para enfrentar
esta dura crisis económica, social y de valores dentro de una grave crisis de salud que hoy en día enfrentamos. Reactivación económica e integral, justicia social fundamentada en derechos humanos, recuperación de los valores democráticos y transparencia en la gestión pública son los pilares del plan de gobierno de la ID. Y también enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, que son también política de Estado en el Ecuador y que tienen que ser realidad no solo en los discursos, sino de manera efectiva en los territorios. Una vez cumplida la presentación de documentación, son alrededor de 5 días los que deberán esperar para saber si sus nombres integrarán la papeleta electoral, informó Héctor Romero. Julio Candel de la Gasca fue designado como presidente de la Junta Provincial Electoral de Guayas para los comicios de 2021. El vicepresidente es Lucio Alarcón Tello. Veamos. La Junta Provincial Electoral en Guayas ya está conformada para los comicios del 2021 con sus 5 vocales, presidente y vicepresidente. Julio Candel de la Gasca y Lucio Alarcón Tello fueron designados por voto unánime en dichas dignidades respectivamente. Tenemos una primera función que es la de vigilar el proceso electoral y ser quienes reportemos y elevemos cualquier tipo de información al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que se conozca cómo está avanzando y cuáles son los aspectos positivos o cuáles son los aspectos a mejorar dentro del proceso electoral para el próximo año. Son los encargados de la calificación de las candidaturas a nivel provincial y una vez que culminen las elecciones, los responsables del escrutinio hasta que se determine quiénes son los candidatos electos. De su lado, John Gamboa permanece al mando de la parte administrativa de la Delegación Electoral del Guayas. Considerar que pese a que tenemos este proceso electoral en medio de una pandemia, con grandes o críticos ajustes presupuestarios, que el proceso electoral sigue en marcha, no se puede detener. La próxima reunión será para ajustar detalles sobre las medidas de bioseguridad que deberán ser aplicadas en los recintos electorales, informó Adriana Peralta. La falta de cumplimiento en el contrato de concesiones viales firmado por el Consejo Provincial del Guayas motivó a que se apliquen nuevas multas a las empresas Conorte y Consegua, esta vez por un valor de 25.873.447 dólares. Así lo dio a conocer la prefecta Susana González. La concesionaria Conorte fue multada por no ejecutar las obras pactadas en el contrato ampliatorio del 17 de noviembre del año 2017, que tiene que ver con trabajos no realizados en la vía Novol-La Cadena y la ampliación a 4 carriles en la vía Guayaquil-El Empalme. En tanto, la concesionaria Consegua fue sancionada por no cumplir con la canalización de aguas lluvias al estero San Enrique en la vía Durán-El Triunfo-Bucay. Las dos concesionarias tienen un plazo de 30 días para cancelar dichos valores a la prefectura de Guayas. Al volver de este corte comercial, liberan a un ecuatoriano que estuvo 4 días secuestrado en Colombia. Se lo contamos en pocos minutos. Y en Quito se reaperturó la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, donde se preserva el patrimonio bibliográfico y documental del país, que tiene en su inventario al menos 1.3 millones de ejemplares. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a otras autoridades, realizaron un recorrido por las instalaciones. El Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito es la nueva sede de la Biblioteca Nacional que lleva el mismo nombre. Cuenta con documentos históricos anteriores al año 1500 y libros originales de varios escritores ecuatorianos. El presidente Lenín Moreno, junto a otras autoridades, realizaron un recorrido por las instalaciones. A ustedes sí les gusta leer libros y visitar museos. Es por eso que aquí está la primera parte de lo que va a ser esta Biblioteca Nacional. En el año 2016 se cerró al público debido a un evento que se realizó en la Casa de la Cultura. Tras 4 años, la biblioteca vuelve a funcionar parcialmente por la pandemia. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura ecuatoriana
por haber custodiado durante todo este tiempo los más de 1.300.000 bienes que conforman los fondos de esta biblioteca y que hoy reabre sus puertas. La biblioteca es un espacio de preservación del patrimonio bibliográfico y documental de la historia del país. Los ejemplares que por el momento están disponibles en el Fondo Jesuita son originales y firmados por Eugenio Espejo. Además se encuentra el único libro registrado en la memoria del mundo de la UNESCO. La reubicación de la biblioteca tuvo una inversión de $460.000. Se dio por un acuerdo en comodato por 25 años con el municipio de Quito. Contribuir al erario nacional para que podamos tener una biblioteca. Informó Priscila Cadena. 22 instituciones públicas y privadas del país trabajan en la construcción de la política pública por una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. El objetivo es promover conductas protectoras y establecer sanciones ante la vulneración de los derechos humanos. Recientes investigaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas señalan que aquellos niños menores de 12 años tienen mucha dificultad para establecer mecanismos de seguridad en sus cuentas de Internet e inconvenientes para filtrar la información digital que jóvenes mayores, convirtiéndose así en una de las poblaciones con más incidencia de vulneración de derechos en el espectro digital. Por esto el Estado, en coordinación con 22 instituciones, inició la creación de políticas públicas por un Internet seguro. Que el Internet no se convierta en un espacio de acoso, que no se convierta en un espacio de extorsión, que no se convierta en un espacio de amenaza o de estafa, porque lamentablemente también se presta para ese tipo de actividades al margen de la ley. Actualmente existen algunos avances en la construcción de leyes que promulguen el amparo hacia los niños y adolescentes, tomando en cuenta el sinnúmero de casos de acoso y violencia digitales reportados alrededor del mundo. Ya se aprobó a primer debate la Ley de Protección de Datos Personales. Sin duda esto contribuye muchísimo también a cuidar la identidad de los jóvenes. El Consejo de la Judicatura, por su parte, estableció 7 unidades de violencia para acompañar los procesos de denuncias. Para atender precisamente la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Sin embargo, la tarea comienza en casa, con el apoyo de los padres y familiares, entendiendo que la tecnología no puede sustituir los afectos. Las redes sociales no son las niñeras actuales. No sustituyen los abrazos, no sustituyen los consejos. Según el INEC, en nuestro país 1 de cada 2 niños usa un computador y 6 de cada 10 tienen un teléfono inteligente activo, informó Sofía Vintimilla. Y la policía de Vietnam desarticuló una banda que reciclaba preservativos para lavarlos y venderlos como si nunca los hubieran utilizado. El hecho ocurrió en la ciudad de Tan Uyên, donde los agentes hallaron más de 320.000 preservativos y la inspección en un albergue la realizaron en ese sitio. Los delincuentes ya habían vendido varios miles a clientes y desconocían lo que estaban comprando, que era un producto fraudulento. Varias personas fueron detenidas en aquel operativo. Y más adelante, Emilio, hijo de Andrés Gómez, jugará el Roland Garros. Los detalles del partido en nuestro segmento Deportivo Copa. Así es, y de esta manera finalizamos también la misión estelar. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche.